¿Quieres saber cómo entrar en el misterio de Cristo, ponernos en marcha hacia Él y a su proyecto del reino de Dios y ser una persona nueva? Quédate conmigo hasta el final del video y descubramos juntos cómo la gracia de Dios se nos ha dado a través del sacramento del bautismo. No se despeguen, por favor. Como habíamos hablado anteriormente en el video de introducción a los sacramentos cristianos, antes de iniciar a hablar del bautismo, es necesario que recordemos que en la Iglesia existen una subdivisión, pero no por importancia, sino por, digámoslo así, como por temática de los sacramentos. Unos muy importantes y muy fundamentales somos los que vamos a empezar a ver el día de hoy, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. En este video vamos a hablar del sacramento del bautismo, pero debemos recordar que la iniciación cristiana se compone de tres sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La iniciación cristiana es muy importante para nosotros porque significan el misterio, la introducción que vamos a tener hacia el misterio de Cristo y el comenzar en la vida cristiana y en la vida y en el caminar de la Iglesia propiamente dicha. A través del bautismo nos insertamos en el misterio del Señor. Por la Eucaristía, los creyentes nos alimentamos del cuerpo de Cristo, nos alimentamos de su sangre para llevar a cabo las tareas diarias, las tareas domésticas, que en el día a día y en lo que llamamos la monotonía de la vida nos puede parecer difícil llevar esta cruz, pero el Señor nos ha dejado su misterio, su palabra, su divinidad a través de la Eucaristía. Con ella nos alimentamos, y con la confirmación, cuando ya estamos en edad de hacerla y decidimos confirmar nuestra fe, estamos le diciendo sí al Señor, pero sí para ser testigos de Él ante el mundo. Esto es como un breve abrebocas para lo que vamos a ver en los videos siguientes. Hoy vamos a comenzar entonces con el bautismo. El sacramento del bautismo es el sacramento por medio del cual nos insertamos en el misterio de Cristo y empezamos nuestra iniciación cristiana, nuestra vida con Cristo, su misterio, su proyecto del reino de Dios, pero también es el sacramento por el cual entramos al misterio de la Santísima Trinidad. Asimismo, el bautismo permite que nosotros entremos a esa comunidad maravillosa que llamamos iglesia. Nuestra Iglesia Católica, desde el principio, desde que nos bautizamos como bebés o incluso las personas que se bautizan ya siendo adultos, están compartiendo la pasión, muerte y resurrección del Señor, todo este misterio en comunidad. En ningún momento de nuestra vida, desde que nacemos hasta que somos llamados a la casa del Padre, vamos a estar solos. Vamos a tener una comunidad presente en la tierra con la cual nosotros vamos a llevar nuestras cargas del día a día, pero también tenemos una iglesia triunfante, nuestros difuntos, nuestros santos, que ya están disfrutando del misterio del Padre y por tanto nos están acompañando, nos están apoyando para que nosotros, por medio de sus oraciones y nosotros, las oraciones que damos al Padre para ellos, seamos dignos de alcanzar la salvación. Cristo nos trae la salvación, nos muestra el rostro del Padre y nos envía al Paráclito. A través de este misterio trinitario, el Maestro nos ha dado la salvación, la cual nosotros empezamos a disfrutar desde que somos bautizados, desde que accedemos a este santísimo sacramento. Cristo nos trae este maravilloso regalo a nosotros. La salvación de Cristo es todo aquello que nos alinea, todo aquello que nos pone tristes. En el principio del video hablábamos que la cotidianidad a veces es pesada, el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, los problemas sobre todo, el sufrimiento. El Maestro nos está mostrando que esto no tiene la última palabra y que a pesar de que vamos a estar unos años en esta vida terrena, lo que nos espera es la eternidad junto a Él, junto al Padre, en la presencia del Espíritu Santo. Esta es la salvación que el Maestro ya nos dio. Somos salvados por su amor gratuitamente, pero somos llamados a que con nuestras acciones, con nuestro sí, como lo hizo la Virgen María, aceptemos y tomemos este maravilloso regalo, este don gratuito que nos trae el Señor. También, por medio del bautismo, somos regenerados como hijos de Dios, así como el Maestro, cuando voluntariamente quiso que Juan lo bautizara, se hizo hombre como nosotros sin ser pecador, pero quiso asumir el pecado, quiso volverse pecado. Nosotros, por este sacramento,
entramos en esa adopción filial como hijos de Dios. Así como la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, como nos lo cuentan los evangelios, estamos entrando en esta afiliación con nuestro Padre. Él es mi Padre, Él me ha creado por amor, yo soy su Hijo, le respondo por ese amor gratuito, por ese amor generoso que Él ha tenido para conmigo y para con nuestros hermanos también. El origen del nombre del bautismo para nosotros, para la iglesia, ha significado la inmersión, el introducirse en las aguas que representa el morir con Cristo. Pero una vez salimos del agua, somos resucitados con Él. Entramos al agua como signo de muerte, pero salimos de ella como signos de resurrección, de regeneración. Estamos llamados a esta vida en comunión con la Trinidad, que el Maestro nos ha mostrado en este dignísimo sacramento. La Iglesia, desde sus orígenes, ha visto el agua como un símbolo de la vida, como un símbolo del volver a nacer, del ser una nueva persona, una persona transformada, con una metanoia, con un cambio de mentalidad. Desde el Antiguo Testamento se nos está contando que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Luego en el diluvio, la Escritura nos está mostrando en Génesis que la humanidad vuelve a comenzar, que hay un nuevo comienzo. El diluvio, luego Dios promete el arco iris como símbolo y promesa que no volverá a destruir lo que ha creado. Luego vamos a ver cómo el mar se abre para que nuestros antepasados, el pueblo de Israel, salga de la esclavitud de Egipto. Cruzan el mar, cruzan el agua como un símbolo de una nueva vida. El pueblo ha sido liberado de la esclavitud y para nosotros es un símbolo también de una liberación del pecado para comenzar con el Señor. Luego vamos a tener en el Nuevo Testamento cómo se nos va a hablar de la importancia del Jordán para el pueblo judío, pero también la importancia de su agua, en la cual el Señor va a ser bautizado por Juan. Para nosotros, para la iglesia y para los creyentes en general, el bautismo de Cristo es el prototipo del bautismo de nosotros los cristianos. En lo que evoca el Evangelio, lo que nos cuenta la Sagrada Tradición, en el Cristo, lo repetimos, se hace uno como nosotros por este abajamiento que Él tiene. Se hace solidario con nosotros que somos pecadores. Él, sin necesitarlo, hace la fila para ser bautizado. Hace este proceso de conversión que nos cuenta el Evangelio, donde se manifiesta este misterio trinitario. Vamos a analizar por qué el bautismo de Cristo es el prototipo de bautismo para nosotros los creyentes. Primero, porque es obra del Espíritu Santo. Cuando leemos los Evangelios y estos nos cuentan que el Espíritu descendió sobre Cristo en forma de paloma, se nos está mostrando cómo Cristo es el nido, cómo es el lugar donde va a reposar el Espíritu Santo. Esto se va a concatenar cuando Él en el Evangelio de Juan nos va a contar que Él se tiene que ir para que el Espíritu pueda llegar. Y luego, después de su resurrección, vamos a ver en los Evangelios y después en Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo, cómo estos diferentes pentecosteses, podríamos decir, que leemos en el Evangelio, van a llegar hacia nosotros. Cristo entonces se nos va a mostrar como el lugar donde reposa el Espíritu Santo y luego se nos es dado a través de Él. La segunda razón es porque Dios es amor gratuito. En esta escena del bautismo se nos está mostrando la misericordia de Dios. Dios nos crea por gratuidad, Dios nos salva por gratuidad, Dios nos da a su Hijo sin merecerlo y a través de sus acciones Él nos está mostrando un Padre que es misericordioso. Se nos está mostrando esta unidad que hay entre Jesús y el Padre a través del Espíritu, pero también se nos muestra su misericordia, como ya lo habíamos hablado, pero también se nos muestra esta intimidad. Otra vez me remito al Evangelio de Juan. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno solo. Ya vamos descubriendo por qué el bautismo del Señor es una escena trinitaria por excelencia. La tercera razón es que en Jesús hay una total dedicación al reino de Dios. Todo en Jesús es reinado de Dios, es el reinado de Dios que ya se hace presente en nosotros. Él lo manifiesta con obras, con acciones, con palabras. Habíamos hablado en el video anterior que todo esto era sacramental, porque en Jesús, siendo hombre, siendo Dios,
es salvación para nosotros. Todo lo que Él hizo es salvación. Pero en este tercer elemento, el, tes- el- el testimonio, el legado que Jesús nos dejó, su herencia, es el reinado de Dios. Es un banquete donde todos los hombres nos queremos sentar, donde queremos ser iguales y donde queremos compartir. Esto es la invitación a las bodas del Cordero, a este banquete de bodas, que podamos ser uno y disfrutar este reinado en medio del mundo en el que vivimos. No solo dejarlo cuando resucitemos con Él, Dios mediante, sino que empezar a disfrutarlo ahora, empezar a ser salvados desde ya. La cuarta razón es una vida en libertad y una vida en confianza. Ya habíamos hablado que Jesús todo lo manifiesta con el reino de Dios, con sus conductas, palabras, obras, acciones, con sus miradas, con todo lo que, gestos, todo lo que Él hace, es sacramental y salvación para nosotros, nos muestra el reinado, pero a su vez esta cuarta característica nos está mostrando algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, como lo hemos manifestado. Entonces, en este reino, por medio del bautismo, somos hechos hijos de Dios. Y Jesús también se hizo bautizar. Vuelvo a repetir mucho. Él se hace uno en nosotros sin necesidad. Se vuelve solidario con nosotros. Hay también un elemento de iluminación. En la iglesia antigua, los catecúmenos, cuando se bautizaban, les decían bienvenido, abre los ojos a la luz de Cristo, y en el sacramento del bautismo nos entregan una luz. Esto nos está mostrando la luz del Señor, por la cual nosotros debemos recibirla y al mismo tiempo ser luz para los demás. No quedarnos con ella o guardada debajo de la cama, sino que esta luz hay que hallarla a los hermanos, llevarla para que ellos también comiencen a ver con la luz de Cristo, con esta iluminación que nos abre los ojos. También podemos ver que hay un retorno al paraíso. Antes que nuestros padres Adán y Eva pecaran y le dieran la espalda al Señor, a Dios, todo era perfecto, nos cuenta la Escritura, ¿cierto? Pero luego llega el mal y sucumben en la tentación. Eso nos pasa a nosotros también. Somos luz y somos oscuridad. Hay momentos de plenitud que por un pecado, por un momento de debilidad, por una tentación del maligno, caemos. Por el bautismo estamos retomando también, como decirle no al mal y volver a esta, ¿cómo lo llamaríamos? Volver a esta inocencia que tenían nuestros padres en el paraíso. Renunciamos al mal para tener la gracia del Señor y por medio de él tener como esta conversión, este sí constante, este permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Bautizar es un mandato que el Señor nos dejó después de su resurrección a todos los que decidimos creer en Él. No es solo obligación de la iglesia y de ahí unos misioneros o los sacerdotes, los diáconos, religiosos o religiosas. Nosotros, como laicos, en nuestra vida diaria, se nos invita a evangelizar y por medio de la iglesia a llevar el bautismo del Señor. Después de la resurrección, en los evangelios, los pasajes que estamos viendo en pantalla, Él nos va a decir que bauticemos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato, tanto misionero como evangelizador, es para cada uno de nosotros. Desde Pentecostés hemos visto esta tarea de bautizar, que se hace propiamente en la iglesia y en comunidad por medio de los presbíteros, del obispo, del diácono que vaya a celebrar el rito. Pero en este caso, como lo he manifestado en diferentes videos, yo soy padre de familia. Junto con mi esposo, mi obligación como creyente, el mandamiento del Señor fue: bauticemos a mis hijas, ¿cierto? Ya están bautizadas, ya están celebrando los otros sacramentos, pero esta decisión es fiel a lo que nos está pidiendo el Señor: bautizar en su nombre a todos los pueblos. Como lo mencionamos anteriormente, en el bautismo morimos y resucitamos con el Señor. Esto nos purifica, nos transforma, nos hace unas personas nuevas y nos hace dar esa metanoia, esa conversión, volver al Señor todos los días. Siempre que nos levantamos, tenemos que darle sí al Señor. Cuando nos acostamos, oramos para permanecer en su amor mientras dormimos. Pero la tarea es todos los días. No es únicamente celebrar el bautismo una vez en nuestras vidas, sino que es decirle a Él todos los días, a pesar de, con los problemas que hay en nuestra nación, tenemos varias dificultades, tenemos que trabajar,
con mucho ahínco, con dedicación, con esfuerzo y sortear una serie de situaciones, lo que hace que muchas veces dudemos de nuestra fe, no entendamos el dolor, si el Señor ya nos salvó, ¿por qué sentimos este dolor? Pero precisamente esa es la salvación de Él. A través de estos sacramentos, hacernos una persona nueva todos los días, confiar en su palabra, confiar en su voluntad, comunicarnos a través de la oración con Él para soportar estas cruces que debemos llegar, estas cruces que muchas veces son un familiar, nuestros hijos, un amigo, el trabajo, la economía, la situación económica, política, social de nuestro país. Y esto es precisamente donde más tenemos que tener la certeza de que con este sacramento el Espíritu está en nosotros y nos da los medios para salir adelante. Precisamente como ya hemos sido introducidos en el misterio de Cristo, queremos todos los días repetir en estas situaciones que hemos dicho y hemos contemplado esa acción del Señor. Hacemos un memorial, no pasa una vez, sino que acontece en nosotros todos los días. Por eso de ahí la importancia siempre de tener una fe activa, esa llama que se nos dio en el bautismo, así esté pequeña o muy grande, manifestarla, tenerla, buscar cómo mantenerla prendida, y cuando se nos apague, ya hemos dicho, tenemos una comunidad que nos está apoyando aquí y en la vida eterna. Que esa comunidad, cuando se nos apague esa luz, vuelven y nos la prendan y nosotros pasemos esa luz a aquellos a los que se les ha apagado. Este es el círculo de la vida y por eso es importante que caigamos en la cuenta que tenemos esta forma y debemos celebrar de esta manera nuestro bautismo, nuestra vida como creyente, nuestra vida de fe. Mistagogía de la celebración del bautismo. La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de la fe. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis o de invocación del Espíritu Santo en el momento mismo o que haya sido consagrada en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal o puede ser también confiriendo el derramamiento 3 veces de agua sobre la cabeza del bautizado. En nuestra Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada con las palabras del ministro, el nombre de la persona y la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unción con el Santo Crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. En nuestra liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del Santo Crisma que dará el obispo en el sacramento de la confirmación, que por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal.
La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, que es el Padre nuestro. En algunas iglesias orientales, inmediatamente se bautiza a una persona. Si es un bebé, podría comulgar, pero nosotros en nuestra iglesia latina, esta se reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de la razón. Expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. La bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la Madre ocupa un lugar especial. El sacramento del bautismo lo puede recibir cualquier persona que no haya sido bautizada y que mediante un proceso de discernimiento, si es una persona ya adulta o un poco grande, ya un niño grande, a través de sus padres hagan este discernimiento y quieran ser bautizados en nuestra iglesia. Esto se hace una sola vez para toda la vida. Si una persona viene de otra confesión cristiana, pero ya fue bautizada en esa confesión cristiana, puede hacer su proceso de conversión a nuestra iglesia, o al revés, alguien que fue bautizado en el catolicismo podría pasar en este proceso de conversión a otra iglesia y teológicamente no necesitaría ser bautizado nuevamente. Ya para ir cerrando nuestro video, es importante que toquemos algunos puntos que a través de estos 2000 años han generado cierta controversia en nuestra iglesia principalmente. En primer lugar, me quiero referir a lo que es el pecado original. Hemos escuchado en muchas oportunidades hablar del pecado original y que por eso nos bautizan, y el término conscupiscencia. Son dos términos que se relacionan entre sí un poco. Recordemos que en Génesis, nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, caen en la tentación que es representada en la serpiente. Entonces, teológicamente hemos analizado que cuando ellos caen en esta tentación se rompe ese vínculo de pureza, ese vínculo con Dios, y que nosotros hemos heredado este pecado, lo llamamos pecado original y por eso nos bautizan. Esto teológicamente es cierto. El paraíso era un lugar ideal, pero por la tentación que realmente nos puede venir del tentador o de nuestro corazón, hizo que le diéramos la espalda a Dios. Pero también tenemos que llevarlo un punto más allá, no dejarlo solo en esta parte, sino que el pecado original también es cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y le damos la espalda a Él y queremos ser Dios. Ya lo ha dicho el Maestro, que de nuestro interior nacen las cosas más viles, las cosas más impuras. Ahí ya nos estamos poniendo en el lugar del Señor. ¿Cuántas veces nosotros en diferentes situaciones hemos hecho esto? En cuántas situaciones donde tenemos poder, no hemos sido prójimos para el otro, hemos manejado mal este poder que hemos tenido y hemos caído, como lo vemos en nuestro país, en el problema de la corrupción. ¿Cuántas veces nuestros intereses personales han primado por encima del interés de Dios o el interés colectivo? Cuando somos egoístas, cuando queremos acaparar para nosotros, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Estamos abusando del poder, la autoridad, las bendiciones que Dios nos ha dado, le damos la espalda y abusamos del hermano o le damos la espalda al hermano. Esta es una situación que se concatena con la conscupiscencia. Si en el pecado original nos ponemos en el lugar de Dios, con la conscupiscencia es que tenemos una tendencia al mal. Cuando nos bautizamos, estamos pidiendo esa gracia para que Dios nos libre de esto, para que Dios nos empodere por medio del Espíritu y nos dé la fuerza y las herramientas, porque esa inclinación al mal va a vivir siempre con nosotros. Ya hemos analizado casos donde tenemos poder, dinero, autoridad, la oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal, pero siempre nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestros deseos, a veces las situaciones personales nos inclinan a esto.
esta es la verdadera concupiscencia, este es el pecado original. Cuando yo llevo a mis hijas, a mis familiares, cuando a mí mis padres me bautizaron y bautizamos un niño, un adulto, lo que estamos pidiendo es esta gracia de Dios, dada a través del Espíritu, para que nos dé esa fuerza, para que nos libre en primer momento, nos haga hijos de Dios, pero también para que nos libre y nos dé la fuerza de combatir esto, que se hará hasta el resto de nuestra vida, hasta que el Padre nos llame. Vamos a tener que lidiar con esto de las tentaciones, orar para no caer en ellas. Si caemos, tener la fuerza y voluntad de pararnos, de sacudirnos, de volver a pedir la gracia. Esto es lo que nosotros pedimos en el bautismo, estas fuerzas que nos liberen, pero también que nos empoderen y nos den las herramientas para luchar. Otro punto que es muy controvertido en nuestra iglesia es la práctica que tenemos de bautizar niños. Como lo acabamos de mencionar, lo hacemos porque creemos que nacemos con una inclinación hacia lo malo, una concupiscencia, que nacemos con esa tendencia heredada de ponernos en el lugar de Dios y creernos Dios. Cuando yo llevo al bebé a la iglesia, a las familias, estamos pidiéndole al Señor que los empodere para luchar con esto, pero al mismo tiempo es una muestra de fe de los padres. En el caso mío, que a través de mi familia, yo fui bautizado bebé, bauticé a mis hijas siendo bebé, le estoy diciendo al Señor, como padre, como familia, estamos orando para que ese espíritu baje sobre mis hijas en su momento y las empoderara, las librara, las hiciera hijas, las salvara, para que ellas a medida que van creciendo van a ir luchando con estas situaciones. Yo les doy mi fe, pero llegará un momento en que ellas, en pleno uso de sus razones y facultades, van a tener que decir si le dicen sí a este misterio, si le dicen no, si le dicen quizás tal vez algún día, pero eso ya será en su momento cuando ellas ya tengan que enfrentar esto. Pero antes, cuando eran bebés, es mi fe, la de mi esposa, mi familia, nuevamente lo repito, que queremos para ellas el bien, que Dios las adopte, las haga sus hijas, las libre y les dé este empoderamiento a través del Espíritu para combatir esto. Y vemos que en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles se bautizaban familias y esas familias tienen bebés, tienen niños. Entonces no podemos mirar como un escándalo, como algo que no está en la Escritura o que no se va a hacer. No, al contrario, tenemos que entender por qué lo hacemos con los niños, pero también tenemos un punto de reflexión. Ya las familias no están siendo todas cristianas como antes. Vamos a encontrar en el camino bebés, niños, adultos en unos años que en sus familias no practican la fe y ellos van a estar sin el bautismo. Mi reflexión como teólogo es de apertura. Vamos a tener familias cristianas y familias que no van a practicar ninguna religión. Y cuando se llegue el momento, siempre acompañar a estos niños o a estos adultos que por razones de la vida, por situaciones de sus vidas, de sus contextos vitales, abracen la fe. Ya no estamos en una época de cristiandad, estamos en una época de poscristiandad donde ya ser cristiano es una elección personal o comunitaria, en este caso en familia. No es como antes que asumíamos que todos éramos cristianos, entonces por eso todos nos bautizaban como bebés. Ya no, vamos a encontrar estos retos, pero siempre desde la pastoral, desde la evangelización y la misión, y como creyentes vamos a estar abiertos para afrontar estas situaciones, acoger a aquellos que no importa la edad se acerquen a la iglesia, pero también apoyar a aquellas familias que a pesar de las tendencias le van a decir desde el primer momento sí al Señor. También quiero hablar del catecumenado ya de adultos. Cuando ya son adultos ya se recibe la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía ya en un mismo proceso. Es lo mismo estar abiertos. Hace poco leía que en Pascua, la noche de Pascua en Francia, se bautizaron muchos adultos. Esto es una buena noticia porque Francia es un país que ha crecido su descristianización y ha sido pionero como en esto, pero siguen habiendo semillas de fe, personas que abrazan la fe. Y cuando conozcamos a alguien que se acerque a nosotros y quiera bautizarse, empezar este proceso, lo vamos a apoyar, vamos a estar abiertos a través del apoyo, los consejos, llevar a estas personas a la iglesia, la que se contacte con las personas que son idóneas para este proceso.
Pero vamos a ir viendo todos estos fenómenos. Personas que en cierta ya adultas van a abrazar la fe, personas jóvenes que no les va a interesar, pero eso va a ser todo un proceso. Tenemos muchos retos, pero como iglesia los podemos sacar adelante todos. Cualquier persona en caso de riesgo puede bautizar. Hablamos que antes lo hacía el presbítero, el obispo o el diácono, pero yo como laico, si sé que alguien no está bautizado y es inminente su muerte o hay un riesgo de muerte, con agua natural, agua que esté propicia, repitiendo la fórmula del nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como persona laica podemos celebrar este sacramento y es tan válido como el que se hace en una iglesia y lo hace un obispo, un padre o un diácono. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta con el bautismo es que es un punto muy bonito de encuentro con hermanos que profesan el cristianismo en otras iglesias. Lo mencioné anteriormente, todos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento que nos hace iguales, hijos de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es el sacramento del bautismo. Es un sacramento para nosotros que nos hace entrar en diálogo con los demás hermanos cristianos. Tenemos muchos puntos de diferencia, pero también tenemos que mirar siempre, y desde el pontificado del Papa Francisco se ha visto qué tenemos en común y dialoguemos a través de él. Tu hermano de la iglesia pentecostal, cristiana, de otras denominaciones, anglicanismo, de las iglesias orientales, somos bautizados. Entonces todos somos hermanos, somos hijos de Dios en el único Padre, y esto es un punto muy bonito a destacar del sacramento del bautismo. Oración para hacer un cristiano. Yo te signo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas cristiano. Los ojos para que veas la luz de Dios. Los oídos para que oigas la voz del Señor. Las narices para que percibas el suave olor de Cristo. Los labios para que una vez convertido confieses al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El corazón para que creas en la Trinidad indisoluble. El Verbo nos ha santificado, el Espíritu nos ha sellado. El hombre viejo ha sido sepultado y el hombre nuevo ha salido al mundo, encontrando de nuevo su juventud por la gracia. Para terminar este video, quiero invitarlos a que se suscriban, le den like, me gusta, compartan con sus familiares, amigos estos videos que hemos venido trabajando en el canal. Nuevamente agradecerles por estar siempre pendiente de los videos que hemos estado montando. En una próxima entrega de este video de los sacramentos vamos a hablar de la Sagrada Eucaristía. Así que muchas gracias, denle like nuevamente, compartan. Recuerden, este es Tiempo de Teología para dar razones de nuestra fe. Yo soy Víctor Velázquez y hasta la próxima. Nos vemos.